knows what love is. We'll understand. Cordial saludo. Este es el segundo conversatorio de nuestro grupo de la cátedra Michel Foucault. En esta ocasión el conversatorio lleva por título Sociedad disciplinaria, sociedad de control, vigilancia y encierro contemporáneo. Tendremos como excusa para la discusión el video titulado 15 millones de méritos. Esperamos igualmente socializar parte de un texto de Deleuze titulado Postdata sobre las sociedades de control. École, atelier, hôpital. Et les sociétés disciplinaires avaient besoin de ça. Ça a un peu engendré des ambiguïtés chez certains lecteurs de Foucault parce qu'on a cru que c'était la dernière pensée de Foucault. Évidemment non. Foucault n'a jamais cru, et même il a dit très clairement que ces sociétés disciplinaires, elles n'étaient pas éternelles. Et bien plus, il pensait évidemment que nous entrions, nous, dans un type de société nouveau. Bien sûr, il y a toutes sortes de restes de sociétés disciplinaires, et pour des années et des années. Mais nous savons déjà que nous sommes dans des sociétés d'un autre type, qu'il faudrait appeler ces Burroughs qui prononçaient le mot, et Foucault avait une très vive admiration pour Burroughs. Burroughs proposait un nom très simple de contrôle. Nous entrons dans des sociétés de contrôle qui se définissent très différemment des disciplines. Nous n'avons plus besoin, ou plutôt ceux qui veillent à notre bien n'ont plus besoin ou n'auront plus besoin de milieux d'enfermement. Vous me direz, c'est pas évident actuellement, avec tout ce qui se passe actuellement, mais c'est pas du tout la question. Il s'agit de, c'est peut-être pas dans 50 ans, mais actuellement déjà tout ça, les prisons, les écoles, les hôpitaux sont des lieux de discussion permanents. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux répandre les soins à domicile? Oui, c'est sans doute l'avenir. Les ateliers, les usines, ça craque par tous les bouts. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux les régimes de sous-traitance et même le travail à domicile? Bon, les prisons, c'est une question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de punir les gens que la prison? C'est des vieux problèmes qui renaissent. Quand c'est les sociétés de contrôle, ne passons évidemment plus par des milieux d'enfermement. Même l'école, il faut bien surveiller actuellement les thèmes qui naissent. Ça se développera que dans 50 ans, 40 ans, pour nous expliquer que l'épatant, ce serait faire en même temps l'école et la profession. Ce sera très intéressant, parce que c'est ça l'identité de l'école et de la profession dans la formation permanente, qui est notre avenir. Ça n'impliquera plus forcément le regroupement d'écoliers dans un milieu d'enfermement. Ça pourra se faire tout à fait autrement, ça se fera par Minitel, enfin tout ça, tout ce que vous voudrez, épatant, ce serait des formes de contrôle. Voyez, en quoi un contrôle, c'est pas une discipline? Je dirais par exemple d'un autoroute, là vous enfermez pas les gens. En faisant des autoroutes, vous multipliez des moyens de contrôle. Je ne dis pas que ce soit ça le but unique de l'autoroute, mais les gens peuvent tourner à l'infini et sans être du tout enfermés, tout en étant parfaitement contrôlés. C'est ça notre avenir, des sociétés de contrôle et pas des sociétés de discipline. Muy bien, esta era la presentación de Deleuze, que considero y está ilustrando precisamente el tema de lo que habíamos leído al principio del texto. Yo creo que Deleuze ahí resulta muy claro en esa percepción respecto al tránsito que uno podría suponer entre
la sociedad disciplinaria propuesta por Foucault y la sociedad de control. Pero en particular me llama la atención otra cosa, y es que esto que nosotros estamos haciendo se está haciendo en todo el mundo. O sea, pequeños grupos de personas desde distintas disciplinas se están preguntando qué es esto que estamos viviendo. O sea, no es normal. Algo está pasando. O sea, necesitamos comprender por qué estamos donde estamos y qué es lo que está sucediendo. Tengo referencia de que grupos como este se están realizando, están haciéndolo en México, en Argentina, en España. Conocidos míos me dicen que lo hacen, o sea, por distintos horarios y de distintas maneras. Y sobre todo, este nuevo tipo de relación que se nos ha impuesto, porque ya no tenemos más remedio. Pero miren lo curioso de lo que está planteando Deleuze. El texto donde aparece esta idea, que es del 91, pero prácticamente está describiendo lo que nosotros estamos viviendo. Cuando habla del trabajo, él dice, ¿y por qué no hacerlo a domicilio? ¿Por qué no hacer esas tareas en la casa? O sea, está hablando del teletrabajo prácticamente. Cuando está hablando del estudio, cuando habla de la no necesidad de esos espacios que había descrito antes Foucault, ¿cierto? Y que poco a poco van buscando otras formas de existir. Por ejemplo, la escuela. Ahora mismo, en todas partes, la escuela como un sitio donde se reúnen estudiantes y maestros y lo que llamamos la comunidad educativa, ya no funciona. Cada vez parece que va a funcionar menos. En estos momentos y por lo que estamos viviendo, pues los estudiantes simplemente no van ya a las escuelas, cada uno está recibiendo desde su casa, ¿cierto? Y comienzan a hacerse necesarios los mecanismos de control. Por ejemplo, las empresas, las instituciones educativas, en general todo tipo de instituciones a los que cogió de sorpresa esta situación, desde el punto de vista de las directivas comienzan a preguntarse sobre el control. Y seguramente ustedes desde sus trabajos o en los ámbitos educativos, pues se han encontrado con eso. Se necesita controlar qué es lo que está pasando, ¿cierto? Y ese control entonces es, por ejemplo, basado en las reuniones. Tenemos que hacer reuniones por la mañana y por la tarde, tenemos que hacer reuniones el lunes y el viernes tenemos que grabar nuestras charlas para que quede constancia de que lo estamos haciendo. Debemos contestar a cualquier hora que nos llamen al celular o que nos pongan un mensaje de parte de la empresa, hay que contestar. Los colegios, por ejemplo, en el caso nuestro, en Bogotá, los colegios oficiales, los profesores atiborran de tareas a los niños con la idea de que si los mantienen ocupados, entonces es una manera de controlar que efectivamente, por una parte ellos están haciendo su tarea y de otra parte mantienen ocupados a los estudiantes. Pero resulta que el control ahí, se va convirtiendo en algo mucho más diverso, porque esa tarea que posiblemente no era tan controlada de parte de los padres, ahora los padres necesariamente tienen que ver lo que están haciendo sus hijos porque están ahí al lado, en ese espacio de encerramiento. Y esa es una idea también que me llama la atención, porque uno tendría que mirar cómo, y desafortunadamente no pudimos ver el video, pero lo que se muestra ahí también son unas instancias de encerramiento, ¿sí? ¿Qué significa? Que en últimas, por ejemplo, lo que decía Deleuze ahí, en las carreteras, nosotros aparentemente tenemos libertad, pero estamos completamente vigilados, controlados, administrados. Nos distribuyen por aquí y por allá, o sea, es una manipulación completa de los individuos, ¿cierto? Que cada vez incluso ya no tienen posibilidades
cada vez tendrían menos posibilidades de hacer comunidad entre ellos, o sea, la gente misma. Esa es una percepción del control. Vamos por la calle, en la calle hay cámaras, en los centros comerciales hay cámaras, los vecinos a la vez nos están vigilando, ¿cierto? Y nos están controlando, y nosotros también nos controlamos en la medida en que no queremos enfrentar las circunstancias pues que se presenten en el ámbito social. Y nos preguntamos también si un ámbito de control no es también el miedo. Pues no es secreto que mucha gente en este momento tiene miedo, y es un miedo que es alimentado por los medios de comunicación, ¿cierto? Y ese miedo también controla. O sea, ¿por qué yo no salgo a la calle? Porque tengo miedo. Antes tenía miedo de que me robaran, pero ahora, además de que tengo miedo de que me roben o me atraquen, también tengo miedo de contraer un virus, ¿cierto? Que me ataque, y que si no me afecta terriblemente a mí, puede afectar a alguien de mi familia o algunos conocidos. Y entonces uno tiene que proteger a los suyos de uno mismo, por ejemplo. ¿Sí? O sea, salgo a la calle y vuelvo a mi casa, y en la casa encuentro a mis hijos, o encuentro a mis padres, o con quien conviva, y entonces yo mismo sospecho que soy un peligro para mi familia, ¿cierto? Entonces tengo que bañarme, tengo que hacer una serie de rituales, y son los rituales que en últimas establecen, digamos, como la santificación de la separación, de la distancia que se debe guardar. Entonces tenemos que mirar esos mecanismos de control de otra manera, como si uno de pronto recuerda las películas de la Segunda Guerra Mundial, el encerramiento, por ejemplo, que se da en los campos de concentración. Entonces casi que uno se lleva la idea de que esa es la forma original, ¿cierto?, de la vigilancia y del control de qué hace la gente o deja de hacer. Pero sin embargo, precisamente lo que nos está mostrando él es que ya no se necesita de esa manera. Ahora mismo muchos hablan, por ejemplo, del nuevo orden mundial, y nos hacen pensar que, por ejemplo, en China hay una vigilancia total y un control total sobre los individuos, y que en cambio en el caso nuestro eso no existe, porque nosotros sí estamos en un espacio libre y no nos están controlando como en esos otros lugares. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, es muy claro que uno también es vigilado, también es controlado, y de hecho uno mismo está entregando esa información constantemente. Quienes somos empleados, por ejemplo, le entregamos la información que nos pidan al seguro, ¿cierto? Al seguro social. La información que nos pidan a nuestro empleador. Él nos pide determinada cosa y se la damos. La información que nos pida el Estado. Presentamos una declaración de renta, decimos esto es lo que ganamos, esto es lo que perdimos, en esto me gasto el dinero. Presentamos lo que somos también al banco para que nos preste dinero, por ejemplo. O simplemente por tener una cuenta en el banco estamos dando información nuestra. Bueno, tenemos una cantidad de lugares en donde hemos dado distinto tipo de información, y es una información que tecnológicamente se puede cruzar y se cruza. O sea, cada vez más se va llenando el perfil de lo que nosotros tenemos. Yo pido un servicio de Internet, el Internet tiene una IP, está relacionada con el que pidió ese servicio en particular. De tal manera que yo entro a unas páginas determinadas y lo que yo estoy viendo queda registrado durante 24 horas, ¿cierto? Vea lo que vea, allí está.
bueno, pero no es suficiente con haber entregado ese tipo de información, o sea, que es muy evidente, pero es que además, sin que siquiera nos demos cuenta de lo que está sucediendo, nosotros entramos a Facebook, ¿cierto? Y en Facebook entregamos la parte de información que les puede hacer falta, que es, por ejemplo, hay un listado numérico de cuántos likes, cuántas cosas me gustan, cuántas cosas me enojan, las cosas sobre las que no he puesto like, ¿sí? Las que he ignorado y las que me llaman la atención. Y si nosotros miramos el Facebook de otra persona, es que uno se lleva una idea de lo que es otra persona por lo que coloca, por lo que publica en su Facebook, ¿cierto? Por lo que le interesa. Pero con mayor razón, el señor que es dueño de Facebook, que tiene la información de todos nosotros. Hay gente que coloca en su muro de Facebook que no le admite a Facebook que haga esto o aquello con la información que tiene y que declara que esto y aquello, eso es inútil. ¿Quién de nosotros ha leído el contrato inicial cuando abrimos una cuenta en Facebook? Prácticamente nosotros nos rendimos a esa empresa diciéndole que aceptamos todas sus condiciones. Y en ese sentido, entonces, uno se preguntaría, bueno, es que ¿cuál es el orden mundial en el cual nosotros no estamos siendo manipulados, manejados, que no se sabe quiénes somos, que lo saben completamente, desde el principio hasta el fin? No solamente cuando nacimos, ¿cierto?, sino que posiblemente estén perfilados también cuando moriremos. Tenemos también razones para pensar sobre el control, referido a la vida misma, porque pues a más de uno llama la atención que aparezca un virus que precisamente en la época en que están pensando en que las pensiones son un problema, aparezca un virus que empieza a encargarse de los viejitos, de 60, 70, 80 años. Además personas que ya tienen alguna enfermedad también se las lleva. Y pareciera entonces, de alguna manera, un virus calculado. Claro, uno puede decir, ahí se está moviendo en los terrenos de los conspiranoicos, pero lo cierto es que no sabemos muy bien, no tenemos la confianza necesaria, creo que en ningún país en general, para confiar en que lo que nos están diciendo es cierto. Bueno, yo quisiera entonces, por favor, a propósito del texto que leí y de lo que les he comentado, contextualizado un poco también del video que les mostré de Deleuze, ¿quién quiere participar y proponer, hacer algún aporte y proponer de pronto una perspectiva sobre este asunto? ¿Listo, Andrés? Sí. Okay. Bueno, muchas gracias por convocarnos. El tema es muy interesante y en efecto nos concierne a todos actualmente. Bueno, voy a pasar directamente al asunto de la cuestión del control. Creo que ciertamente como es una palabra tan polivalente, también con muchos sentidos, quizá podríamos perdernos en esta palabra, ¿no? Todo control puede ser casi un sinónimo de poder, sencillamente, sí, de ejercicio del poder. Sin embargo, la idea de control es que es una forma específica de poder, como ya lo mencionaste bien, relacionada también con ciertas formas de saber específicos. Y en ese sentido, creo que Deleuze en estos textos se refiere a Burroughs, pero casi que no parece muy bien, no queda muy claro de dónde sale este término. Creo que habría que pensar actualmente, y es un poco algo que yo he investigado últimamente,
pues de dónde viene esta noción, y no hay que escarbarle mucho para darse cuenta, y ahí es donde podría ser interesante mi comentario, que viene del ámbito de la cibernética, es decir, de una teoría formulada a finales de los años 40, que intenta pensar en lo que ellos llaman los sistemas de control. Son realmente sistemas de una formulación matemática de la comunicación, sobre todo al principio usado en el ámbito de la guerra y todo, pero que quiere darle como un formalismo que no existía en el modelo de la comunicación, para hablar de sistemas de control. Bueno, eso es un elemento, es decir, tiene mucho que ver con la informática como una disciplina nueva que surge igual en los años 40, a finales de los años 40, con la cibernética como ciencia nueva también. Bueno, sobre todo ese sería como mi aportación quizá, o elemento a discutir. Sí, listo. Dejo que los demás hablen. No sé si se escuche. Yo oigo. ¿Sí se escucha? Bueno, mi participación es sobre la escuela. Me parece que también en el primer texto menciona la escuela. Yo fui maestro durante 34 años y la escuela es un modelo por el que todos hemos pasado, incluso los profesores tienen la idea de que están enseñando entre cuatro paredes algún tema que ya no es posible aprender entre cuatro paredes. Me refiero a que no hay un modelo por el que no hayamos pasado y en el que tengamos alguna alternativa de formarnos. Y es la escuela en donde tenemos que influir con algún otro método. Hay algunos métodos que ahora ya están de moda, como es la escuela en casa, pero también implica encierro. Y ahorita, o en estos momentos, se está viendo que los padres de familia que están con sus hijos no saben otro método de enseñanza si no es el castigo, ¿va? Si no es la recompensa y el castigo con el que tengan que aprender. Es la escuela en donde nosotros tenemos que, pues no sé, tirar muros. Hay en España algunos métodos que proponen el derribe de muros y contenerlos en espacios más amplios. Sin embargo, no dejan de estar encerrados entre muros más amplios. Nosotros hemos pasado más de 150 años en un modelo de escuela que ya está terminando y no podemos visualizar aún otro tipo de enseñanza y de aprendizaje porque no hay nada que aprender actualmente. Es decir, en 150 años los padres tendrían que enseñar a los niños a leer o tendría que ser como sucede con las computadoras, que los niños en menos tiempo tendrían que aprender a leer. Sin embargo, ahorita en estos momentos todo el mundo se está dando cuenta que la escuela no tiene ningún lugar a donde ir, ¿verdad? Esto es mi participación con respecto a que la escuela tiene que terminar como un encierro, como un lugar en donde ya no se aprende nada. Gracias. Muy bien, ¿alguien más quiere participar sobre este tema? Bueno, un conversatorio para que conversemos. John. Gracias, Tyron. Y bueno, una feliz tarde para todos.
Digamos que el contexto que nos está bordeando desde hace un par de meses, pues es un contexto supremamente atípico, ¿no? De hecho, si uno le pregunta a los octogenarios, pues incluso ellos mismos dicen en muchas ocasiones que no habían vivido algo similar. Esto es un desafío a niveles, a diversos niveles. Y creo que precisamente este texto de Deleuze que hemos venido, del que hemos venido hablando hace unos días y que usted nos comparte hoy, pues nos invita precisamente a pensar en varias cosas. Lo primero es que el pensamiento genuino es un pensamiento que en muchos casos resulta siendo atemporal, ¿no? Como lo ha sido Foucault, por ejemplo, como lo ha sido el mismo Deleuze y muchísimos otros autores. Yo creo que no es solamente el autor que habla a su época, sino cómo nosotros tomamos parte de su pensamiento para poder reflexionar sobre la nuestra. Creo que ahí está realmente un verdadero pensamiento genuino, ¿no? Y creo que en parte también es la invitación de muchos de ellos a que nosotros, así como lo decía Kant en alguna oportunidad, sapere aude, atrévete a hacer uso de la razón en respuesta a la pregunta que es la ilustración. Y creo que más allá de todo este tipo de cosas, la invitación es a ser buenos lectores de nuestra realidad. Para nadie es una, digamos, está escondido el hecho de que, pues desde hace mucho tiempo, quienes sostenemos este sistema somos también nosotros, ¿no? No podemos abstraernos de este sistema en el que vivimos y del que hemos sido no solamente partícipes, sino constructores. En estos días estábamos hablando acerca de algo con usted y era como incluso los niños, desde antes de nacer ya hacen parte de este sistema y su información ya está digitalizada y hay una cantidad de cosas. Los modelos sobre los que se ha construido la sociedad contemporánea, digamos en ese tránsito de la sociedad disciplinaria y la sociedad de control que nos muestra Deleuze, pues son precisamente los hitos que han marcado la historia. Podríamos pensar, y como lo estaba comentando Andrés, pues los últimos 50, 60 años de nuestra historia, ¿no? Con el nacimiento de la cibernética y demás, y con esta transición entre lo analógico, lo análogo y lo digital, que muchos autores contemporáneos han denominado algo así como un estado de domicilio en el que somos incluso más vigilados que si estuviéramos en las calles, ¿sí? Hay algunos que dicen que estamos recluidos en nuestras casas. Y creo que es un momento histórico para hacer una lectura de realidad supremamente importante, porque más allá también de lo que puedan decir los medios de comunicación y tal como lo comentaba ahorita en el video, Deleuze, pues tendríamos que pensar muy bien el papel de la comunicación, ¿no? O sea, por supuesto, podríamos hacer una cantidad de sobrediagnósticos del papel de la comunicación, de los medios de comunicación, de qué es lo que hacen y a quiénes y a qué intereses sirven los medios de comunicación, ¿sí? No solamente ahora, sino siempre, ¿no? A quiénes le pertenece. Hay un libro que a mí me parece que también resulta muy vigente en este momento, se titula Intoxicación lingüística, de un español que en este momento no recuerdo muy bien el nombre, pero es muy fácil de encontrarlo en la web, y nos habla precisamente acerca de todo esto, ¿no? Y de cómo
gran parte de los medios de comunicación y la comunicación como tal ha venido mutando desde más o menos los años 90, ¿no? A partir de la televisación, por ejemplo, de la guerra del Golfo Pérsico. Nosotros nunca habíamos podido ver algo así en vivo y en directo, ¿sí? Hoy lo tenemos, ¿sí? Recuerdo que particularmente cuando tuve esa sensación de ver todo eso a través de la televisión, los bombardeos que se daban en la guerra del Golfo, tenía 11 años y una de las cosas que pensaba es que se trataba de juegos de video, de Atari, ¿no? Y fijémonos cada vez cómo se hace esta escenificación de nuestra realidad a través de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, no quisiera dejar ahí para no adelantarme más en el texto y bueno, agradecer también esta oportunidad, Tyron, de poder compartir estos pareceres. Gracias. Hablaban del 4 de julio. ¿Recuerda, John, cuando estaban presentando eso, que había gente que decía que era como si fuera una fiesta del 4 de julio, refiriéndose a la fecha de independencia de los Estados Unidos? Pero dentro de lo que dice John me llama la atención también como mecanismo de control. O sea, porque uno tendría que ponerse a mirar cuántos mecanismos de control son los que se están presentando en la actualidad y cuál es la función que cumplen, cómo se imbrican unos a otros, cómo se conectan. Porque desde lo que estaba diciendo John, el papel de los medios de comunicación, yo he pensado sobre este tiempo que estamos viviendo, que no es solamente un asunto de encerramiento, sino que parte de eso es un asunto de desinformación. Estamos completamente atropellados por cualquier cantidad de discursos. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Todo el mundo tiene derecho a opinar. Por ejemplo, en el Facebook ustedes ven, cualquiera dice lo que se le ocurre y de pronto aparece con un montón de seguidores que le siguen la corriente a eso. Y uno se preguntaría por qué. Claro, vivimos una época como no se había visto antes, donde todo el mundo, o sea, una buena cantidad de personas tiene una cámara de video, una cámara fotográfica en televisión. Bueno, cámara fotográfica, tiene grabadora, tiene todos los medios de comunicación, ¿cierto? Como a su mano. Tiene la posibilidad de publicar un video en YouTube y conseguir personas que le sigan la corriente. Por ejemplo, en la idea de los terraplanistas. La idea de los terraplanistas o lo que sea. Ahora, por ejemplo, sobre las vacunas, los antivacunas, sobre los Illuminati, sobre cualquier cantidad de cosas. Y la denominada posverdad. De tal manera que uno se pregunta, y la falta de confianza también que cada vez tenemos, que cada vez más tenemos con respecto a los medios de comunicación, que no nos resultan confiables tampoco. Pero entonces llega un momento de incertidumbre en la cual uno no sabe muchas cosas con respecto a lo que le reiteran una y otra vez, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso el virus. Pero además, les decía yo, muchos grupos de personas se están reuniendo para discutir esto porque se está buscando comprensión de qué es lo que estamos viviendo y qué es lo que tendríamos que hacer. Porque vamos a suponer un caso hipotético. Supongamos que en el próximo mes nos dicen, este virus hay un brote, ya comenzó a atacar a muchas personas, este va a ser el estilo de vida durante los próximos 20 años. ¿Sí? Por ahora nos han ido llevando de a semanas y de a meses, ¿cierto? Supongamos que este es el estilo de vida, ¿sí?
Este es el estilo de vida, entonces tenemos que vivir. Lástima que no pudimos ver el video, pero un poco es como si la máxima posibilidad fuera que nosotros viviéramos en un espacio determinado y sin siquiera salir de la calle, digamos, a través de un túnel o lo que se quiera, llegar al lugar de trabajo, si fuera necesario ir al lugar de trabajo, y si no es necesario, entonces trabajar desde la casa, ¿cierto? Con el distanciamiento, pero un distanciamiento que no implica solamente lo físico, sino además lo discursivo. O sea, espacios en los cuales ya no se puede hablar, y cuando se habla de frivolidades que no conducen a ninguna parte, o sea, una descalificación en general del discurso cualificado intelectual también. Loni Palacios, ya le doy la palabra. Sí, buenas tardes, Tyron, gracias. En relación a lo que decías, que me parece sumamente interesante, lo que podemos pensar es que ese inmovilismo, ese quedarnos en nuestra casa, gracias ahora a algunos de los dispositivos de avance que ya pensaba, digamos, en ese momento, cuando habla de teletrabajo, y que me parece muy bien, también planteaba Andrés, en el nacimiento de la idea de control, junto con el nacimiento, digamos, o el desarrollo de dispositivos que tienen que ver con lo, digamos, con lo digital, que permiten, digamos, multiplicar el control de la manera en que tú mismo has contado con lo de Facebook, por ejemplo, que permite la famosa Big Data, que permite la acumulación de esa increíble cantidad de datos que tendrían que ser totalmente irrelevantes, como los me gusta que ponemos en el Facebook, pero que además no solo permite la compilación de esos datos, sino que estén ahí solo para ser utilizados en el momento adecuado a través de los dispositivos, por ejemplo, de data mining, de minería de datos, cuando se necesitan. En realidad es irrelevante los me gusta que yo puedo tener en el Facebook, pero posiblemente en algún momento, por algún motivo, alguna corporación, algún estado o alguna agencia independiente necesite verlos, y lo increíble en esos dispositivos de control es que hoy están a disposición en tiempo real, lo pueden hacer en un instante, ¿sí? Eso por un lado, pero y lo que vos proponías, digamos, o lo que vos pensabas de la cadena que puede ser eterna, lo interesante es que Deleuze planteaba la idea de la autopista, ¿no? Decía la autopista porque implica movilidad, y esa autopista inclusive genera control, ¿no? Bueno, porque él estaba pensando claramente, si bien es increíble lo que plantea lo que estamos prácticamente viviendo hoy, también era en un mundo donde la producción implicaba movimiento. Y hoy lo increíble, digamos, no sé, lo fenomenológico de lo que estamos viviendo de alguna manera, es podemos ser productivos desde nuestras casas. Como bien decía Ramón, los maestros hoy desde su casa pueden ser productivos, e incluso mucho más productivos, porque superan las horas que pasaban en el aula dando clase o en su casa corrigiendo, porque ahora son productivos en la escuela las 20 horas del día, 7 días a la semana. Los trabajadores también, ¿qué es lo que ha pasado en general con muchísimos trabajos? Yo estoy hablando, lo tuvo desde Argentina, digamos, pero ha pasado en muchos otros países. Bueno, ha pasado que en infinidad de actividades que se suponía el ritual de portarnos, de ir a la oficina, de prender las computadoras ahí, de interactuar con nuestros compañeros, hoy esos trabajos los hacemos desde nuestras casas, ¿sí? Vía remota. Entonces, de alguna manera, lo increíble es que se ha producido ciertos dispositivos en esa sociedad de control que permite lo que
Loni se congeló. Bueno, ¿alguien más quiere participar? Estaba muy interesante lo que nos decía Loni, pero de hecho, tal vez más adelantico pueda cerrar la idea que nos venía proponiendo. Tyron, si quiere yo Sí, hago mi intervención, Tyron. sí, por favor. Tyron, buenas tardes y a todas y todos de conversatorio. Gracias a John Jairo Cardoso por extenderme esa invitación a través tuyo. Pues ya nos conocemos hace bastante tiempo. Digamos que yo tengo una pregunta, o tengo varias preguntas. Una es, venga, ¿ustedes cómo se sienten en el encierro? ¿O cómo se sienten en esto que llaman sistema de control? ¿Cómo se están sintiendo en este momento, en este conversatorio? ¿Cuál es su emocionalidad real frente a lo que viven el día a día? Porque es que yo creo que eso a veces poco hablamos o poco se habla. ¿Sí me alcanzan a escuchar? Sí. Entonces, creo que es un punto de inflexión que me parece importante que podríamos reflexionarlo, independientemente si es Deleuze, Guattari, Foucault, Byung-Chul Han, ahora de moda, Zizek igual, y todos esos pensadores que ahora Boaventura de Sousa Santos, bueno, digamos que vino una gran información sobre el asunto de la pandemia, que incluso no es nuevo. Pero a mí sí me interesa personalmente el manejo de las emociones, sobre las emocionalidades, porque creo que eso es lo que de una u otra manera nos está atravesando, no solamente ahora, sino en todas las pandemias. Esta mañana entré a Google y le pregunté a Google cuál era el comportamiento de los colombianos y colombianas hace 100 años con la pandemia o la gripe llamada la gripe española. Y encontré un artículo publicado por la UPTCD en donde hace un recorrido historiográfico muy interesante sobre la pandemia, pero refería a Bogotá, Colombia, y Boyacá, departamento de Colombia, o en Colombia, en donde el cual pues sí arrojaba unos datos importantes, demasiado importantes, además unas aseveraciones, y es un artículo publicado en el 2009, antes de iniciarse esta nueva pandemia. Y entonces, pero a mí me sigue circulando la pregunta de cómo es que nos estamos sintiendo realmente. Entonces, yo vivo en un barrio que se llama el Barrio Tunal, hacia el sur de la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, y en mi ventana veo un centro comercial que se llama Centro Comercial Ciudad Tunal. Y desde acá, de donde les estoy conversando, veo gente saliendo en bicicleta, todos claro con su tapaboca, aprovechando el sol, porque en la mañana no hubo tanto sol por este lado. Y yo digo, venga, ¿yo qué hago acá? Escuchándolos cuando puedo recibir unos rayitos de estos que no los he recibido durante tanto tiempo. Y me atrapa la emocionalidad de salir corriendo y decir, oiga, gracias por la conversa que está muy buena, pero quiero unos rayitos de sol. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo con esta situación. Llámese encierro, llámese panóptico, llámese etcétera, etcétera. Yo soy profesor, en este momento estoy transitando por la educación primaria con segundo grado y también me surgen muchas preguntas. Yo trabajo de 6 de la mañana a las 12 del día, revisando los estados de los chicos. Cumplo mi horario. No me dejo atrapar para seguir trabajando, revisando cosas. Creo en eso. Siento que mi emocionalidad también tiene, aunque no está escrita en el contrato, pues mejor, sigue en el contrato. Creo que allí hay una otra pregunta que yo les haría. ¿Ustedes se autocontrolan? ¿Ustedes se autodisciplinan? ¿O entran en el escenario del autodisciplinamiento? No sé, me surgen estas preguntas en este momento y me parece que
por ahora dejaría ahí mi intervención. Gracias, Raúl. ¿Y esa pregunta para quién es? ¿Quiénes son? Para todos los del conversatorio. Mira, es que se había caído Loni, me parecía que faltaba... Acá estoy de vuelta, Tyron, perdón. Sí, que me parece... Acá estaba de vuelta. Quedamos como a la mitad de la idea que estaba proponiendo. No, la resumo. No pongo el video porque tengo conexión inestable y me lleva mucho. La resumo. Básicamente era eso, retomando algo de lo que tú venías diciendo, es que lo que nos lleva a esta situación actual y lo que de golpe nos está metiendo en el terreno que nos está metiendo de golpe esta pandemia es en esta idea de alguna manera revolucionaria que podemos ser productivos desde nuestra casa, ¿sí? Y con eso lo que se puede ahorrar en muchos casos son costos que tiene el capital para manejar su mano de obra también. O sea que en la relación entre digamos, el capital y el trabajo, ahí el capital se puede ahorrar mucho costo haciendo productivos a sus trabajadores desde las casas, ¿no? Desde los sitios donde estén. Y eso me parece que es muy, muy, muy interesante para también poder pensar algunos de esos sistemas de control y de disciplinamiento que pensaban estos autores. Perdón por la conexión, pero bueno, eso es lo que quería aportar, Tyron. Muchas gracias, Loni. Bueno, mira, yo pienso que algo que está mediando tanto lo que dice Raúl como lo que dice Loni con respecto a lo que está sucediendo está muy relacionado con el trabajo y el asunto de la producción y la productividad, que es el pensar también qué es lo que uno produce en función de qué. Marx hablaba de la posibilidad de trabajar en creatividad, que era una de las percepciones, ¿cierto? Pero está el otro que era la alienación, ¿cierto? O sea, un trabajo en el cual pasa el tiempo y pareciera que no hemos hecho nada. Y en este momento está pasando, mire, ya pasaron 6 meses, ya faltan solo 6 meses para que se acabe el año, y uno ya de una u otra manera se siente como entre paréntesis, como si hubiera puesto la vida entre paréntesis esperando a ver a qué horas comienza a vivir, ¿sí? Que mientras tanto hace lo que tiene que hacer, pero no siente que esté viviendo realmente, sino como que esperando, ¿cierto? Esperando. Eso por una parte. Por otra está el asunto mismo del hecho de que, claro, todos tenemos que mantenernos, y miren, dentro de lo que dice Raúl me hace acordar, mi hija es profesora, una de mis hijas es profesora del distrito acá, y ella me cuenta todos, y no solamente me cuenta ella, sino que yo lo veo también en el ámbito donde trabajo. Todo el mundo se esfuerza porque lo vean que está haciendo, porque puede pensar que de pronto no está haciendo, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa? Que puedan pensar que crean que no está haciendo, que lo pueden echar, ¿sí? Por eso que ocurre lo que decía Loni. O sea, tenía que trabajar 8, va a trabajar 10 y 12 horas para ver si se hace ver, tiene que hacerse ver, ¿cierto? No importa lo ocupado que uno esté, se está conectando a todo tipo de reunión que le pongan, porque pues uno tiene que estar ahí, o de lo contrario van a decir que estaba durmiendo. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál autocontrol si es que a larga distancia le están controlando? ¿Sí? O sea, uno está moviéndose en función de eso. Los formatos que ya de por sí eran bastanticos, los están multiplicando para seguir mostrando que uno sí está haciendo, ¿sí? Y ese es un problema yo pienso que es un problema que se presenta con respecto a la vida misma, o sea, la concepción de lo que nosotros podamos pensar
si para esto es que estamos viviendo y cuánto tiempo vamos a vivir de esta manera, ¿sí? O sea, dejar entre paréntesis el resto de la vida esperando a que nos digan ya puede continuar respirando, digamos. A propósito, tiene mucho que ver también con lo que pasó en Estados Unidos, con esa represión y de pronto ese estallido también que se da social, porque uno no deja de pensar también respecto a lo que venía pasando en el año 2019 en América Latina, realmente en muchas partes del mundo, porque había conflictos en Hong Kong, donde los chinos tenían problemas con la gente de Hong Kong, había problemas en México, había problemas en Chile, había problemas aquí en Colombia, o sea, se estaba generando una buena cantidad de resistencia social, ¿sí? Y casi que le llega el virus como anillo al dedo. ¿Para qué? Para, no sé cómo estará ocurriendo en otros países. Acá se está utilizando precisamente para, de una parte, la corrupción. No sé en otros lugares cómo sea, pero acá es el primer lugar. La pandemia antes que el virus es la corrupción. Las ayudas que tienen que darle a las personas que tienen más necesidades van desapareciendo en medio de los que manejan esos dineros, por ejemplo. Y eso es lo que va generando más desconfianza todavía sobre qué es lo que está pasando ahí. Cualquier cantidad de decretos y todos a favor de las empresas, por ejemplo, no favoreciendo a la gente en general, sino a las empresas con la idea, según ellos, de que están protegiendo los empleos, ¿sí? Y todo discurso que aparece, o sea, incluso un discurso que va contrario, se muestra irracional. Es un poco lo que nos planteaba Foucault en sus análisis sobre la locura. O sea, si uno se opone a un discurso determinado porque no le parece coherente, por ejemplo, eso, que le den la plata a los bancos y a las empresas, y entonces es que usted no entiende, es que necesita pensar es en el país, no en una persona. Tenemos muchas dificultades para reunirnos, por ejemplo, pues, o sea, esto que estamos haciendo ahora, pues uno simula, y aquí estamos conectados 13 personas, ¿cierto? Y eso piensa uno, pero realmente uno ve píxeles, ¿cierto? Y nuestra relación en este momento, por ejemplo, es coyuntural, ¿sí? De un momento a otro ya nos despedimos y fin de la película, y no tenemos posibilidad de cohesión, de decir vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, sino que seguimos dando como tumbos en torno a la comprensión de lo que está sucediendo. Entonces, eso hace parte. Claro, Raúl pregunta por la emotividad, pues es que todos debemos tener, en mayor o menor medida, hemos sido golpeados emocionalmente por lo que está sucediendo. Sí, o sea, por ejemplo, yo tengo 2 hijas a las que no he podido ver ya hace 4 hijas. Con 2 por lo menos más o menos hablamos así. Pero muchas familias yo creo que están distanciadas, no pueden verse, todo se convirtió en Zoom, ¿cierto? Y alguien decía precisamente en la crítica de la tecnología, la única manera parece ser que para poderla criticar necesitamos la tecnología misma, ¿cierto? Y también pensar en esto tendrá alguna salida, eso está en manos de quién. Cuando pensamos en la idea del poder de Foucault, recuerden que Foucault hablaba de una perspectiva asimétrica del poder, y donde decía no es el Estado, no es el gobierno, no son las instituciones, sino que hay una relación. Pero él habla de una relación asimétrica, ¿sí? Es que algunos quieren verla como si fuera asimétrica, o sea, como si yo, por ejemplo, yo tengo poder, mi jefe tiene poder, todos tenemos poder, ¿sí? Pero no es tan así. O sea, la relación puede ser 99-1, ¿sí? Como por ejemplo cuando yo tengo un conflicto con el banco. Claro, se me ha desaparecido un dinero, yo tengo que contratar a mi abogado, pero mi abogado se tiene que enfrentar a un pool de 8 o 16 abogados que además están especializados en ese tema,
y el banco puede esperar 4, 5, 8 años a que le resuelvan y uno tiene que seguir pagándole al abogado. O sea, ¿cuál es mi poder frente al banco? ¿Sí? Claro, si uno más o menos tiene recursos, digamos que yo me resista, todo lo que quiera, pero todos no hacemos grupo. O sea, digamos que incluso que existan 10.000 personas con el mismo problema con el mismo banco, pero es una cantidad de micropoderes difuminados que no tienen posibilidad de cohesión, ¿cierto? Porque sería la única manera como podrían enfrentarse a un punto de eso. Doy el ejemplo del banco, pero puede ser en realidad cualquier institución. Nosotros mismos ahora, o sea, ¿quién nos tiene encerrados? ¿Y cómo hacemos para oponernos a eso? ¿Cómo hacemos siquiera para saber la verdad? ¿Cierto? Porque es que la verdad también está en cuestión. Yo vuelvo a retomar lo que hablaba John sobre el papel de los medios de comunicación, porque ese sí que es un mecanismo de control. O sea, le dicen a uno tantas cosas todo el tiempo, le bombardean y lo mantienen arrinconado prácticamente, con un discurso que además puede cambiar. O sea, en un mes se la cambian a uno, incluso en un año pueden decir, mire que no era tan grave el virus, o también le pueden decir de ahora en adelante, cada vez que necesiten reprimir protestas sociales puede aparecer un virus. ¿Sí? O sea, eso se convierte en un mecanismo que permite de pronto la posibilidad de manipular toda la situación. Vamos a continuar leyendo el texto de Foucault, de Deleuze, donde lo llevábamos, a ver qué nuevas cosas. Esta es la parte donde nos hablaba Deleuze precisamente, el control, el nombre de Burroughs. Esa fue la primera parte. Esa primera parte se llamó Historia. El texto, le recuerdo, postdata sobre la sociedad de control. Yo la cuelgo el texto ahorita en el chat para que lo recojan y lo lean ya con más juicio, con más detenimiento, digamos. Y pasamos entonces a la segunda parte. Esto es solamente 4 páginas. A la segunda parte, que se llama Lógica. Los diferentes internados o espacios de encierro por los cuales pasa el individuo son variables independientes. Se supone que uno empieza desde cero cada vez y el lenguaje común de todos esos lugares existe, pero es analógico. Mientras que los diferentes aparatos de control son variaciones inseparables que forman un sistema de geometría variable cuyo lenguaje es numérico, lo cual no necesariamente significa binario. Los encierros son módulos distintos, pero los controles son modulaciones, como un molde autodeformante que cambiaría continuamente de un momento a otro, o como un tamiz cuya malla cambiaría de un punto al otro. Esto se ve bien en la cuestión de los salarios. La fábrica era un cuerpo que llevaba a sus fuerzas interiores a un punto de equilibrio, lo más alto posible para la producción, lo más bajo posible para los salarios. Pero en una sociedad de control, la empresa ha reemplazado a la fábrica y la empresa es un alma, un gas. Sin duda la fábrica ya conocía el sistema de primas, pero la empresa se esfuerza más profundamente por imponer una modulación. Ya conocía el sistema de primas, pero la empresa se esfuerza más profundamente por imponer una modulación de cada salario en estados de perpetua metastabilidad que pasan por desafíos, concursos y coloquios extremadamente cómicos. Si los juegos televisados más idiotas tienen tanto éxito, es porque expresan adecuadamente la situación de empresa. La fábrica constituía a los individuos en cuerpos
por la doble ventaja del patrón que vigilaba a cada elemento en la masa y de los sindicatos que movilizaban una masa de resistencia. Pero la empresa no cesa de introducir una rivalidad inexplicable como sana emulación, excelente motivación, que opone a los individuos entre ellos y atraviesa a cada uno dividiéndolos en sí mismo. El principio modular del salario al mérito no ha dejado de tentar a la propia educación nacional. En efecto, así como la empresa reemplaza a la fábrica, la formación permanente tiende a reemplazar a la escuela y la evaluación continúa al examen, lo cual constituye el medio más seguro para librar la escuela a la empresa. En la, digamos, ¿qué parte hace esto de la historia? Que se está larguito. Sin embargo, ahí donde vamos, yo creo que ya nos ha dado, no, creo que esta otra parte también es clave retomarla ahorita. En las sociedades de disciplina siempre se estaba empezando de nuevo, de la escuela al cuartel, del cuartel a la fábrica, mientras que en las sociedades de control nunca se termina nada. La empresa, la formación, el servicio de los estados metaestables y coexistentes de una misma modulación como un deformador universal. Kafka, que se instalaba ya en la bisagra entre ambos tipos de sociedad, describió en el proceso las formas jurídicas más temibles. El sobreseimiento aparente de las sociedades disciplinarias, entre dos encierros, la moratoria ilimitada de las sociedades de control, en variación continua, son dos modos de vida jurídica muy diferentes. Y si nuestro derecho está dubitativo en su propia crisis, es porque estamos dejando uno de ellos para entrar en el otro. Las sociedades disciplinarias tienen dos polos, la firma, que indica el individuo, y el número de matrícula, que indica su posición en una masa. Porque las disciplinas nunca vieron incompatibilidad entre ambos, y porque el poder es al mismo tiempo masificador e individualizador. Esta idea es muy importante para lo que vivimos en la actualidad. Me gustaría si alguien la puede retomar ahorita. Y porque el poder es al mismo tiempo masificador e individualizador, es decir, que constituye en cuerpo a aquellos sobre los que se ejerce y moldea la individualidad de cada miembro del cuerpo. Foucault veía el origen de esa doble preocupación en el poder pastoral del sacerdote, el rebaño y cada uno de los animales, pero el poder civil se haría a su vez pastor laico con otros medios. En las sociedades de control, por el contrario, lo esencial no es ya una firma ni un número, sino una cifra. La cifra es una contraseña, mientras que las sociedades disciplinarias son reglamentadas por consignas, tanto desde el punto de vista de integración como desde el de resistencia. El lenguaje numérico del control está hecho de cifras que marcan el acceso a la información o el rechazo. Ya no nos encontramos ante el par masa-individuo. Los individuos se han convertido en individuos y las masas en muestras, en datos, mercados o en bancos. Tal vez sea el dinero lo que mejor expresa la diferencia entre las dos sociedades, puesto que la disciplina siempre se remitió a monedas moldeadas que encerraban oro como número patrón, mientras que el control refiere a intercambios flotantes, modulaciones que hacen intervenir como cifra un porcentaje de diferentes monedas de muestra. El viejo topo monetario es el animal de los lugares de encierro, pero la serpiente es el de las sociedades de control. Hemos pasado de un animal a otro, del topo a la serpiente, en el régimen en que vivimos, pero también en nuestra forma de vivir y en nuestras relaciones con los demás. El hombre de las disciplinas era un productor discontinuo de energía, pero el hombre de control es más bien ondulatorio, en órbitas sobre un haz continuo.
Por todas partes el surf ha reemplazado a los viejos deportes. Bien. ¿Quién podría aportar algo sobre esa partecita? Rosita está por ahí. Rosita. Es que no lo sé manejar. Ya No la sé. estoy escuchando. No sé poner el audio. Ahí está, la estamos escuchando, Rosita. Ah, ok. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Rosita. Bueno, pero antes de entrar en la lógica, yo quisiera decir algo sobre la historia. Me devuelvo un poquito, qué pena. Dos cosas me llaman la atención. La primera, que los espacios cerrados de la sociedad disciplinaria son precisamente los espacios de seguridad del individuo. La familia, la escuela, incluso el ejército, a excepción pues de la prisión, son aquellos sitios donde cultural o imaginariamente, no lo sé, nos sentimos seguros. Y efectivamente tienden a ser espacios cerrados. Sin embargo, en la sociedad de control, me parece a mí que el problema no está en que el espacio esté cerrado o no. Más cerrado que la escuela, más cerrado que la familia, es el sitio donde cada individuo se sitúa frente a un computador para comunicarse. Si comparamos, el espacio de la sociedad disciplinaria es mucho más abierto que el espacio de la sociedad de control. En ese orden me parece a mí que la mirada hay que dirigirla a eso que Deleuze en el video nos hablaba de las consignas. ¿Cuáles son las consignas que se manejan en una u otra sociedad? ¿Hacia dónde nos llevan? ¿Qué es lo que nos conducen a creer y a actuar? Lo que quiero decir es que más que centrarse en el análisis de los espacios como espacios físicos, lo que sería interesante sería mirar, hacer el análisis de aquello que los espacios encierran. ¿Cuáles son los valores de una u otra forma de sociedad disciplinaria o de control? ¿Serán los mismos? Pareciera que no cambiarán mucho. Y en ese mismo sentido, ¿de dónde surgen? Cuando decimos ellos nos controlan, ¿quiénes son ellos? Es que nos quieren manejar. ¿Quiénes nos quieren manejar? Y la pregunta entonces sería ¿por qué y para qué? Me parece que la reflexión nos induce más bien a mirar eso que la diferenciación entre los espacios físicos. Muy bien, Rosita. Esa idea de efectivamente frente al computador, ¿cuánto se puede pasar una persona sentada frente al computador haciendo? 8 horas, 10 horas, no sé. Pero se lo está pasando más, Rosita. O más. De hecho, uno de los males de nuestra época es de la columna, de los problemas de la espalda. Tiene mucha gente porque es que se lo pasa ahí, casi que está viviendo, entre comillas, 8 horas y 10 horas al frente del computador, hablándole al computador, mirando el computador, lo que hay, o sea, las imágenes, el dominio completo que tienen ahí. Sobre lo otro que dice quiénes son, Rosita, yo pienso, digamos, como en sujetos históricos que podrían definir ciertas épocas. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si uno piensa en la antigüedad,
la época de los persas, de los griegos, de los romanos, quienes estaban en la capacidad de controlar, quienes escapaban a ese control, de manera, porque evidentemente pero además con plena claridad de que había determinaciones eminentemente políticas. Desde esa época yo diría que fácilmente determinaciones políticas como hasta el siglo XVIII posiblemente. Porque hay un sujeto que pone Deleuze allí, que es el de la empresa, y es la mentalidad, es que no diría yo el capitalismo en particular, sino que es esa entidad que se llama la empresa, ¿sí? Y que nosotros todavía creemos que es país, ¿sí? Pero que se maneja por empresarios, para empresarios, con empresarios, quienes de pronto no son empresarios en el sistema de gobierno, son representantes de ellos, porque es que no en balde es que se determina, o sea, a ellos se les pregunta sobre las políticas si está bien, se les pide la anuencia, está bien que hagamos esto o aquello, porque se les pregunta. Pero además la gente misma, ¿a quién le están haciendo cola sino a la empresa? ¿A quién, qué es lo que teme el empleado si no ser echado? ¿Qué es lo que aspira el desempleado si no ser admitido por la empresa? ¿Sí? Y entonces, nos venden también la idea, todo el mundo puede ser empresario, ¿sí? Esa es una idea. En el mundo del neoliberalismo todo el mundo puede ser empresario. Entonces póngase usted a competirle a Bill Gates y a competirle a cualquiera de los medios de comunicación, competirle a cualquiera de los medios de transporte, ¿sí? A ver si uno tiene esas posibilidades. Un medio de transporte, por ejemplo, aquí en Colombia, que Avianca tiene las posibilidades de estar prácticamente en quiebra y que el Estado se arrodille para brindarle ayuda a ese emporio del transporte. Por eso hablo de la empresa. O sea, de alguna manera pareciera que la empresa es una cosa más entre las otras, ¿sí? Junto con las instituciones y esto. Pero yo creo que es a partir de lo que mueve eso, de la energía que le pueden sacar a las personas que ellos se alimentan y que no hace parte solamente de una cuestión económica. O sea, si uno podría pensar que antes, en otra época, la economía tendría que estar subordinada a la política, es muy claro que en la actualidad es completamente al contrario, que es los discursos políticos, la política misma se subordina a los intereses de la economía. Ahora que estamos en este barullo pues del problema del virus, miren ustedes que una y otra vez nos dicen, y el problema es la economía. ¿Qué vamos a hacer con la economía? Y finalmente la economía representada en los empresarios, en los duros. ¿Alguien más tiene algo que me gustaría? Belín, ¿está por ahí? No. Carol, Caro, Andrés. ¿Alguien que levante la mano? Andrés. ¿Se me escucha ya? Sí, Andrés, ahí está bien. Ah, listo. Yo quería un poco retomar esta pregunta que había formulado, no me acuerdo el nombre de la compañera, Rosa, ¿me equivoco? Sí, Rosa Cristina. Rosa. Sí, acerca de quiénes son los que nos controlan y cuál es su interés. Porque yo me pregunto desde, bueno, en fin, mi punto es,
creo que cuando uno habla de control, ciertamente aparece la idea de que hay agentes que efectivamente ejercen ese poder y los otros están fuera. Y uno puede tener más bien también la percepción de que estamos dentro de un sistema de control que nosotros alimentamos con nuestros datos, con nuestras opiniones. En el caso del Internet es muy evidente. Hay resistencias dentro de estas redes de control, es decir, automáticamente constituyen tanto un ejercicio de poder como un ejercicio de resistencia en ciertas ocasiones, como en muchas de las revueltas que ha habido en todas partes que han utilizado los medios electrónicos. Yo creo que, o sea, bueno, y un poco todo esto es una introducción para invitar a quizá revisar otros textos más allá del texto de introducción de Deleuze. El mismo Burroughs tiene textos muy interesantes acerca de como esos actos de contrainformación. En este libro que tiene, que se llama La Revolución Electrónica, la palabra virus, una serie de ensayos muy interesantes, donde él habla de algo que quizá ahorita está tematizado con posverdad, pero él dice cómo uno puede introducirse en los medios de comunicación tales como existen y romper las palabras, hacer grabaciones y pegar grabaciones de distintas fuentes y destruir, de hecho, la comunicación, de hecho, bueno, hacer un cortocircuito de la comunicación. Cuando habla, por ejemplo, también él piensa que el sistema de control es el sistema de control es también más bien como un modo de entender una sociedad, finalmente. Porque él incluso llega a hablar de la sociedad maya, de la antigüedad maya, de los mayas, del imperio maya, como una sociedad de control en la medida en la que no hay un afuera, no hay un afuera, no hay una superación, no hay un movimiento dialéctico, por decirlo de algún modo, que cree un contrario desde el cual esa sociedad pudiera ser amenazada. Entonces la sociedad maya aparece como una sociedad de control en la medida en la que crea su propio equilibrio. Yo creo que esa idea también es importante, es decir, la cuestión del equilibrio. En las sociedades de control lo que se intenta no es, más bien lo que se intenta en un sistema de control es mantener ese sistema funcionando. Es decir, que no haya un sobrecalentamiento, pero tampoco que se enfríe demasiado. Y pienso que sí, todo esto son de algún modo elementos que yo me doy cuenta salen del texto de Deleuze. Deleuze no lo toca tanto y hay muchas oposiciones que a veces me incomodan en realidad en ese texto, que me parecen muy sugerentes, pero al mismo tiempo creo que uno puede ir un poquito más allá de ellas y solo por ir a las fuentes de Deleuze uno las puede encontrar. Y hablaría de Burroughs, por ejemplo. Creo que toca ver también en el surgimiento de la cibernética, como ya dije antes, pero bueno, puedo repetirme un poco. En el libro de Norbert Wiener, que se llama Cibernética, del 48, habla de cómo se constituyen esos sistemas de control. Intenta pensar todo como un sistema de comunicación y de control, es decir, el cuerpo humano, un tostador, un ser vivo, todo puede ser pensado como un sistema de control. Y para mostrar hasta qué punto esto puede ser importante en nuestros días, no solo en el pensamiento más evidente en el ambiente de los medios de comunicación más evidentes, sino también en otros ámbitos del pensamiento, la idea de sistema de control es muy importante también dentro de la biología actual, la idea de un sistema meteorológico actual, de que vivimos en un sistema terrestre conectado, en fin, que funciona como un todo. De hecho, la idea de una ecología mundial, que de hecho mueve muchos movimientos muy importantes y les da su cientificidad, a veces retoma la idea del sistema de control de la cibernética para pensar el sistema mundo meteorológico actual. Entonces, yo no estoy... Bueno, sí, un poco es eso, es una especie de invitación a abrir ese texto de Deleuze que tiene verdaderamente muchos
muchas fuentes un poco ocultas que él menciona, pero habría que ir a ver para entender quizá la amplitud de este concepto. Y sí, bueno, no sé, quizá me perdí un poco en esta intervención, pero sería como yo creo que la idea del sistema de control no es una cosa concreta, es decir, no es que Internet sea el sistema de control, que también lo es, pero todo puede pensarse como un sistema de control, como un sistema de comunicación, de equilibrio, de equilibrio, de homeostasis, etc. Y es en función de suponer que tal cosa es un sistema de control que uno actúa para intervenir sus comunicaciones, para intentar ocupar una posición mejor, para empoderarse, entre comillas. En fin, quizá no es muy claro, pero por ahí va mi intervención. Muchas gracias, Andrés. Yo tengo dudas un poco sobre la idea de cibernética. No conozco muy bien cuál es el desarrollo. De pronto John o Andrés ahí podrían dialogar un poco sobre ese tema, porque no me resulta tan claro, o sea, esa perspectiva del origen y digamos para conectarlo en el ámbito social. ¿Sí? O sea, ¿qué es cibernética en el ámbito social? Bueno, es que la cibernética ciertamente surge primero, es un pensamiento, es un matemático. Norbert Wiener es un matemático que trabaja primero, pues es una persona muy versátil en realidad, pero entonces al principio trabajó como para el ejército de los Estados Unidos, y en particular es conocido porque hizo algo que se conoce actualmente como el filtro Wiener, que consiste en una limpieza de la imagen del radar, que permite prever de algún modo, quitar el ruido de la imagen del radar para prever dónde están los proyectiles que van llegando y cómo atacarlos, cómo destruirlos, obstruirlos. Y bueno, él tiene ese background. Y el libro que realiza en el 48 lo hace un poco impulsado por un neurólogo, curiosamente mexicano, que se llama Arturo Rosenbluth. Entonces también el pensamiento de la neurología, del cerebro como una red, está muy en el corazón de su reflexión. Y lo que va a producir es este libro que se llama La cibernética. Y la idea de la cibernética es muy interesante porque en el 48 no se refiere a lo que para nosotros es la cibernética actual de manera tan obvia, no son circuitos. Es sencillamente la idea de que cualquier cosa casi puede ser pensada como un sistema en el cual hay digamos, varios elementos, y esos elementos se mantienen una relación de comunicación circular. Habla de causalidad circular, es decir, hay retroacción. Entonces esto suena abstracto, pero lo voy a poner con un ejemplo que es el ejemplo típico de la cibernética, que es un tostador. En un tostador hay una resistencia que se calienta, y cuando llega a cierta temperatura, si los aburro me dicen pues, pero voy a continuar. En un tostador hay una resistencia. Díganme. Continúa, que no nos vas a aburrir. Listo. En un tostador hay una resistencia que eleva su temperatura hasta cierto momento. Si uno le coloca ahí que quiere que se llegue a 120 grados, entonces el mini horno llega a 120 grados, luego se apaga y no se vuelve a prender la resistencia hasta que baja demasiado la temperatura y ya sale de la temperatura querida. Entonces se vuelve a prender y vuelve a apagarse. Es decir, que hay una especie de, en realidad, comunicación. El asunto, digamos, el genio de este punto de vista es que se considera eso, es el calor, se considera como si fuera una información. Aún no hay circuitos aquí, es una cosa muy sencilla, pero se registra eso como una información que llega a cierto mecanismo que vuelve a lanzar la temperatura.
La idea es que, bueno, lo interesante es que ese planteamiento en apariencia muy básico le permite hablar o sea, en realidad, para empezar, permite hablar de todo objeto social, todo objeto vivo y no vivo, de hecho indistintamente lo vivo y no lo vivo como una misma cosa, es decir, como un sistema de control. Y en un sistema de control lo que se busca, como digo, no es modificarlo profundamente, no es cambiarlo profundamente, no es como imponer a la voluntad del hombre sobre la naturaleza, sino, dado que ese sistema existe, introducir las modificaciones que te parecen interesantes, que puedes considerar óptimas para ti, para tu objetivo propio. Pero no puedes tampoco venir y romper ese sistema de control. Tienes que mantenerlo en su equilibrio para que no se muera, entre comillas, para que no se desplome. Y socialmente, bueno, esto... Si lo pensara uno como en términos de control de calidad también, porque te mantienen unos criterios, no se pueden desbordar, tampoco dejarlo por debajo, sino que se requiere que esté como regulado, más o menos. John estaba por ahí, John conoce más. Sí, Tyron, sí, gracias. Me resuena mucho lo que comenta Andrés porque precisamente creo que el control del cual habla Deleuze está muy, muy relacionado con el nacimiento de la cibernética. De hecho, a veces usted se ríe porque hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Paul Virilio, y Paul Virilio habla mucho de los artefactos electrónicos de visión, ¿no? Entonces él hace toda una arqueología, en parte, acerca de cómo nacen esta cantidad de artefactos, que bueno, pues Deleuze ya desde hace casi 30 años e incluso más, y si nos ponemos a pensar mucho más atrás, pues Foucault y muchos otros lo habían pensado. Y de hecho el término cibernética viene del griego kibernetes, que significa timonel, ¿sí? Posteriormente control, ¿sí? Se ha asociado a eso. Y la cibernética como tal, digamos que la redirecciona o la concibe, la significa Norbert Wiener como la ciencia del control de los organismos, ¿sí? De los organismos humanos y, por qué no decirlo, también de las máquinas. Aquí hay una metaciencia, por llamarlo de alguna forma, o un metalenguaje que está relacionado con el concepto, por ejemplo, de transhumanismo, ¿no? Que es también digamos, es una vertiente que empieza a tener mucha fuerza en el siglo pasado, ¿sí? Y que viene de manera exponencial creciendo desde entonces, ¿sí? Podríamos decir que el transhumanismo contemporáneo más o menos nace a mediados del siglo anterior, pero pues incluso tiene antecedentes en el Renacimiento, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? O algunos hablan también de mucho antes, pero digamos que si lo vamos a ver en términos históricos, es con Pico de la Mirandola, que tiene uno de los antecedentes más importantes. Y desde mi punto de vista, y esto me resuena mucho de lo que nos está compartiendo Andrés, el sistema o los sistemas de control tal como los conocemos hoy en día no serían posibles sin la cibernética, sin esto que nosotros conocemos como realidad virtual, como realidad aumentada, como ciberespacio y todo lo que ha venido incluso en la reflexión, que tuvo un boom muy, muy fuerte a partir de un texto
de un filósofo francés que se llama Pierre Lévy, que en el 95, 96 escribe un libro que se llama ¿Qué es la virtualidad? ¿Sí? Y viene todo este boom. Y antes de eso, por supuesto, lo que significa Kubernetes, lo que significa la cibernética como ciencia matemática además, porque Norbert Wiener era científico, y de la virtualidad, o sea, de la virtualidad podemos encontrar incluso en el mismo Deleuze, en Aristóteles. De hecho, Pierre Lévy en el texto de ¿Qué es lo virtual? Él hace un estudio, hace un rastreo de lo que significa el término virtualidad en la filosofía griega, particularmente en la filosofía, por ejemplo, de Aristóteles, ¿no? Cuando nos habla del acto, nos habla de la potencia y demás. Y hay un autor que también me parece muy interesante, que podría pensarse como contrapartida de todo este pensamiento en parte, que es Jean Baudrillard, ¿no? Jean Baudrillard tiene un foco muy atrayente, ¿sí? Para quienes lo quieran leer a él, y él habla de hiperrealidad y una cantidad de cosas. Es muy interesante, pero sí, sin duda alguna el manejo contemporáneo de todo esto se debe a todo esto, a lo que viene siendo la cibernética, la virtualidad, el ciberespacio. De hecho, Pierre Lévy también tiene un texto sobre eso. Y bueno, pues digamos que la discusión está ahí servida, ¿no? Hay muchas, hoy en día hay mucha literatura y muchísimos filósofos rastreando esto y haciendo unas aportaciones supremamente interesantes a propósito de esto que está sucediendo, y también muy a propósito de la pregunta que nos hacía Raúl hace un rato, ¿no? Y es que, ¿qué sentimos? ¿Cómo nos sentimos? Hace unos días estaba viendo una película, ya no recuerdo muy bien el título, pero es una película protagonizada por un actor venezolano que se llama Edgar Ramírez, y me hace mucho pensar esto en relación con la pregunta que hacía la profe Rosita hace un rato sobre el control, y es ¿qué tanto eso que nosotros llamamos control lo tenemos dentro, ¿no? O sea, no hay un ente como tal, o sea, no hay un ente externo, por llamarlo de alguna forma, sino que es como eso, ¿no? Es como si el policía lo lleváramos dentro, por llamarlo de alguna forma. Gracias. Muy bien, John, muchas gracias. Bueno, escuchamos a Harold, que está levantando la mano en este momento. Harold tiene micrófono. Buenas tardes a todos. No había podido hablar porque estaba un poquito ocupado, pero sí los estaba escuchando. Primero quisiera hablar sobre pues, lo que al inicio estaban hablando, que es este ocultamiento que hacen como los medios de comunicación, sobre todo los medios occidentales, ¿no? Entonces nos dicen que el virus es un virus chino, que el virus es como una situación aislada, ¿cierto? Que particularmente se genera en un mercado de Wuhan, ¿cierto? Pero entonces, digamos, haciendo una lectura de este biólogo Rob Wallace, pues el hombre dice claramente que las consecuencias de estos virus o de las pandemias a venir, pues a futuro, básicamente es la agroindustria. Básicamente es esta explotación a gran escala que se hace de la naturaleza, ¿cierto? Y de los animales, y el ocultamiento que nos quieren pues hacer es precisamente esto, ¿no? Pasarla como un hecho aislado, pasarla y sobre todo que es un virus chino, y no hacen, digámoslo así, énfasis en las condiciones estructurales que van a causar no solo esta pandemia, sino otras pandemias. Y es esta relación que tenemos con la vida no humana, ¿no?
en estos campos de concentración de animales que ya anteriormente fueron los que provocaron los virus, la gripe aviar y bueno, la gripe porcina y demás. Entonces eso por ese lado. Este biólogo Rob Wallace hace un análisis muy interesante de eso, para develarnos lo que en verdad está detrás de esto, y obviamente pues están los intereses del capital y de las grandes corporaciones de alimentos y demás. Eso por un lado, y por el otro lado pues lo que hacían referencia como tal a ya la inteligencia artificial, ya como tal a toda esta nueva era que habla Paul Preciado, que es como la era farmacopornográfica, ¿no? Es toda esta era semiótica y de controlar, que era lo que decía, ¿no? Que un poco ya uno interioriza el control. Entonces, la era del emprendimiento, somos emprendedores, podemos hacer empresa, eres tú como esa autoestima, ¿no? Puedes hacer lo que sea, no importa, el mundo es como para emprender, ¿cierto? Y pasamos, como decía bien Foucault o el mismo Byung-Chul Han, de la sociedad de control, de la sociedad disciplinaria a la sociedad del control, ¿no? De esa autorregulación, de esa autoestima que posibilita todo. Entonces, hay un autor que es muy interesante que se llama Eric Sadin, es un filósofo francés, y los trabajos del hombre se enfocan sobre todo en esta cuestión de la inteligencia artificial. Hace poco pues le hicieron una entrevista en la publicación de el último libro que sacó, y digamos que el hombre expone lo que expone es muy interesante, porque él habla de la inteligencia artificial y todas estas nuevas tecnologías que son capaces de hacer como un peritaje de lo real a unas velocidades supremamente pues, impresionantes, ¿cierto? ¿Y esto qué conlleva? Que se toman como verdades. Entonces, por ejemplo, la utilización, él pone de ejemplo, por ejemplo, la utilización que se hace en los autos, de estos sistemas que le van diciendo a uno a qué velocidad llevar, y los sensores que tienen, ¿no? Estos sensores que te van diciendo, digamos, el estado de la voz, qué tan alto es, qué tan bajo es, si vas muy rápido, o estas cámaras, por ejemplo, que toman el calor, ¿cierto? La temperatura. Entonces, digamos que toda esta tecnología lo que hace es un peritaje de lo real, y como tal uno lo toma, digámoslo así, como una verdad, ¿cierto? Pasamos de la verdad un poco de la ciencia, si se quiere, a esta verdad que traducen todos estos aparatos y toda esta tecnificación o tecnologías pues, de la nueva era. Y él también, por ejemplo, pone ejemplo la aplicación del Waze, ¿no? ¿Qué sucede? Que todas estas tecnologías, al hacer ese peritaje, aquí va también relacionado con todo el tema del transhumanismo, pues adquieren una noción de lo real mucho más, digámoslo así, si se quiere, superior, que la conciencia humana no es capaz de realizar, ¿cierto? La conciencia humana no es capaz de realizar estos peritajes en tiempo real, ¿cierto? Esta digámoslo así, adaptación de todos estos datos de lo real, no logran hacerlo, y por eso precisamente pues la inteligencia artificial, dice el hombre, pues se toma como una verdad de una, ni siquiera se cuestiona, ¿sí? El hombre critica obviamente estas cuestiones de la tecnología, pero no es un crítico de que, bueno, hay que acabar con la tecnología, no, ¿sí? Ahí es que ver cuáles son los intereses a los que sirve, ¿cierto? Por ejemplo, Facebook, por ejemplo, todo esto que hacen una lectura de todos nuestros datos y nos mandan información para capitalizar, ¿cierto? Y lo que decía pues, la persona que estaba hablando anteriormente, esta capitalización de todas las sensaciones, de todas las emociones que tenemos, de todos los comportamientos que tenemos en cada momento. Y efectivamente eso sirve a corporaciones, ¿sí? Efectivamente sirve al sistema capital. Y lo que dice el hombre es que la pandemia ha develado eso. No solo ha develado
las consecuencias de 40, 50 años de políticas neoliberales nefastas, sino que ha develado también que la inteligencia artificial, que la tecnología, pues se cae por sí sola. Y nos plantea pues esta cuestión de mirarla críticamente, ¿no? Eso era como mi intervención. Bueno, muchas gracias, Harold. Bueno, con esta última intervención quiero dar por terminada este conversatorio. Estuvo muy interesante las participaciones de quienes estuvieron acá. Igualmente invitarlos para un tercer conversatorio. Ya veremos específicamente en qué línea, pero evidentemente dentro de este mismo discurso que estamos. Caro ¿quiere decir algo de despedida? La veo conectándose o no. ¿No? Bueno, y eso es todo. Muchísimas gracias por su participación. Entonces, que esté muy bien. Gracias, Tyron. Gracias, Tyron, muy amable. Sí. Muchas gracias, muy interesante. Gracias por el espacio a todos. Sí, un gusto conocerlos. Gracias. Igualmente.